¿Qué harías con estas personas difíciles? ¿Qué piensas de las personas difíciles? ¿Qué te parece las personas difíciles? ¿Tú crees que se podría hacer algo con ellos y qué? Yo creo que hay que tratar de entender a las otras personas, como que cuál es el problema con ellos, así como que por qué transmiten tanta mala vibra a las otras personas y como que tratar de entenderlos, tal vez tengan una vida difícil. Hay personas drogadictas de mente muy abierta, Ajá. así como Bob Marley, que hizo varias canciones que abrieron la mente de varias personas, ¿no? Que confrontes ese problema y decir, o sea, ¿qué tienes problema conmigo? ¿Cuál es el problema? Sé que no todas las personas lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo a ese riesgo de... Okay. Entonces las personas cerradas son un poco obstruidas y no entienden de esto, es porque tal vez no les agrada el tema. Yo alejándome. Te alejarías, ok. Ajá. No las confrontarías si no te alejas. Yo me alejo. Con personas difíciles se puede dar un pequeño consejo, pero no tanto porque no pueden cambiar la verdad. Esas son las personas difíciles a las que ustedes se refieren, ¿no es cierto? A las personas cerradas de mente. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar con gente difícil? En nuestros contextos eclesiales siempre trabajamos con personas y he allí el desafío con el mandato bíblico de soportarnos los unos a los otros. En esta ocasión nuestro invitado es un pastor con una gran carga por las generaciones, ha trabajado con organizaciones cristianas por los jóvenes, los niños y las familias. Ese no fue el perro, desgraciado. Además, es consultor para empresas en temas de proceso y construcción de equipos y de liderazgo. Nos acompaña el día de hoy en Trauma de Giles el pastor Javier Gudiño. Alguien puede definir a otra persona como difícil de tratar porque piensa diferente, porque no se ajusta al modelo que tú le propones. Y no necesariamente eso lo convierte en difícil, lo convierte en otro. Es simplemente En otro difícil. Es otra persona. No, nada más, es otro. El tema es que cuando no tienes tú muy clara la definición de lo que significa liderar y solamente mandas, o es como que liderar es ponerte sobre otros a que te van a decir sí a todo, eso no es gobernar, eso no es liderar, eso es mandar. Ya. O sea, eso es imponerte sobre la otra persona. Entonces, en ese camino no vas a resolver conflictos, vas a pelear por mantener tu punto. O sea, y el otro se va a poner en su trinchera y ahí no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que se va a romper la relación, se te divide la iglesia, la organización, lo que tú quieras y se termina la relación. Déjame ver si entiendo. Entonces, no existen personas difíciles, solamente personas. Existen personas. Porque al Que fin y al son cabo... acomplejados. Porque tienen tienen complejos, ¿no? Que son complejos. Que son complejas, Son no que complejos, tienen son complejos. complejos. ¿Ok? Ya me di cuenta que estamos al aire. Claro. Pero, a ver, hay personas que son difíciles de tratar. Ajá. Sí, Que son yo trabajo con dos. complicados en el tema de que le ven los peros a todos, que son demasiado estructurados, que quieren punto 1, punto 2, punto 3. Si no está por escrito, no sirve. Sí, si no mandas 3 correos. con copia, no. Aquí no, esto no es el mundo no gira alrededor mío. Gira alrededor de Javi. Entonces, creo que cuando hablamos del trabajo en iglesia o el trabajo en alguna ministerio, organización, lo que sea, nos encontramos con ese tipo de personas que tienen mucho potencial, ganas de hacer cosas, tienen mucho valor, por así decirlo, pero en el momento de trabajar... Loco, hay gente fregada. O sea, hay como una piedra en el zapato y te joro. Bueno. hay gente fregada. O sea, que no te dejan trabajar. ¿Sí o no? Sí. Las ovejas negras. Sí. Sí. Las ovejas digitales. Para vos, Jimmy. Para vos, Jimmy Sarango. Yo creo que todo está en la disposición del que se reconoce a sí mismo primero como líder, que se reconoce a sí mismo dentro de una posición y una asignación que tiene dentro de cualquier sea la organización, iglesia, compañía, lo que sea, un grupo, un equipo de fútbol, lo que sea. El líder que ha llegado a la madurez de reconocerse a sí mismo como líder debe tener la disposición de identificar
todas esas cualidades que tiene su equipo, que tiene su gente, la que lo rodea, con la que trabaja, a fin de poder generar una sinergia entre ellos a través de sus fortalezas, y donde esas fortalezas van a afianzar o van a ayudar a las debilidades de otros. Porque por ahí unos son más administrativos, otros son más impulsivos, más de acción. Algunos líderes son buenos para la logística, otros son buenos, otros no les gusta estar al frente. Entonces, hay distintos tipos de liderazgos dentro de un mismo equipo. Y lo primero del líder que reconoce o se reconoce que está en la posición frente a un equipo, no sobre un equipo, es que puede ponerse al nivel en las conversaciones, en las relaciones, con las personas, y escuchar qué hay cuál es su pensamiento acerca de tal vez el mismo tema que tú le estás proponiendo, pero tal vez hay una segunda opción, hay una segunda, tercera forma de ver las cosas. Tal vez unos líderes somos más directivos, ejecutivos, otros líderes son no les gusta ver un cacique que se les pone arriba, sino que quieren una persona que los acompañe. Y esos líderes, los que están arriba en la posición, si no logran identificar estas cualidades que hay en las personas, en las relaciones, en los individuos, sí, siempre van a tener problemas. Porque al final del día van a querer imponer su visión, imponer su estilo, imponer su forma, y no van a generar ningún tipo de sinergia. O sea, el problema no son la gente, sino los líderes. Estoy de acuerdo. No hay malos marineros, sino malos capitanes. ¡Ay! No. Fírmalo. No, lo vi en una película. Sí. Sí, imaginen. Es el diálogo de Spider-Man. Jack Sparrow. Barbie y los piratas. Barbie y los piratas. ¿Qué ibas a hacer? Ok, entiendo el punto. Entonces sí, el tema no es la gente, sino los líderes que puedan reconocer. Pero debemos reconocer que hay personas con las cuales 2, 3, 4, 5 veces hay intentos y simplemente te están tirando piedra. Pero ponele del otro lado. Yo trabajé hace tiempo, no voy a decir dónde ni con quién, pero había una lideresa, loco. Yo le decía, hagamos algo. Sí, a tía le decía. Pero nunca me daba zona, o sea, nunca porque me decía, no, eso no. Pero venía otra persona y decía lo mismo, que ya me ha pasado. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Dónde he visto Oye, esto? decía la misma Pero idea. uno se aprende, ¿no? Sí. Uno aprende. Decía la misma idea y perfecto, bravo, porque eran amigos de ella, ¿viste? Entonces, ¿qué? ¿Yo era la persona difícil ahí? Como digo, es un tema, el liderazgo tiene implícito el componente relacional. Y el tema es que a veces no se le da el valor y la importancia que tiene el ejercer un liderazgo relacional en cualquier equipo. Siempre debe estar un componente relacional. Pero no te puedes relacionar con todo el mundo, o sea... Sí, no quiere decir que todos van a ser tus mejores amigos, pero sí tienes que tener la capacidad de buscar descender un poco, ¿no? Para escuchar. Al IQ de Ahora, así por ejemplo, a mí yo tenía experiencias donde he estado bajo el liderazgo de personas que han tenido ese estilo, de que te dicen siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tenemos que cambiar? Siempre lo hemos hecho de esta forma y así estamos bien, a pesar de que son conscientes de que necesitaban un cambio. Y te llaman, o en mi caso me llamaron justamente para proponer un cambio, pero el rato que propones el cambio hay resistencia. Entonces, cuando tienes esa gracia o ese arte de ser enseñable y también buscar la forma de llegar a esa persona, de que realmente le quieres ayudar. Porque pasa que también otros, en el camino se desaniman y dicen, ya, mejor no digo nada, timbro, cobro, me voy. Entonces nunca hay sinergia, nunca hay diálogo, nunca hay propuestas, entonces se corta la comunicación. Yo tuve la experiencia con gente así de llegar por otro lado, en mi caso, pero
creo que siempre va a depender de la iniciativa propia, o sea, de que tú realmente quieras llegar a esas personas. O simplemente ya tomes la decisión de irte. O sea, no está mal tampoco decir, ¿sabes qué? No funciona y ni modo, o sea, y te vas. Eso tampoco es pecado. El tema es que hay formas de llegar a la gente y ahí entra el tema del componente relacional. ¿Realmente te interesa la relación con esta persona que es tu líder o con la que estás liderando? O sea, ¿eres capaz de aterrizar, de bajar a su nivel, de mirarlo a los ojos cuando te está hablando, cuando te está proponiendo una idea, de escuchar, de darte el tiempo, así tal vez se esté equivocando, darle la oportunidad de que él sienta que está en un ambiente donde el fracaso no es castigado, o donde las ideas que tal vez no son las que tú crees, tienen un espacio. Claro. Entonces eso empieza a generar un ambiente de confianza. De confianza, puentes, empiezan a crearse ciertos engranes, pero eso no sucede en una semana, en 2 días, a veces eso cuesta años. Yo creo que hay 2 cosas aquí. Primero, el tema de ser tolerante. O sea, si tú estás en el liderazgo, te toca ser tolerante porque vas a encontrar gente que de pronto es difícil o no sabe, a veces no sabe cómo expresar la idea o lo que quiere. Entonces lo hace de una manera quizás brusca, prepotente, lo que sea. Entonces ahí creo que entra el tema de ser tolerante, soportar, aguantarle al tipo que sea. Y la otra es el hecho también de... ¿cómo sería la palabra? El tema de ser inteligente, o sea, de pensar. Porque yo creo que ese es el punto. A veces no queremos lidiar con esto de voy a ver qué tipo de temperamento tiene, voy a ver en qué es práctico, a ver si es un líder administrativo. ¿Cuáles son las fortalezas? O sea, no, loco, o sea, no me haces caso, chao, te vas. Es que es rápido. Porque, claro, y el hecho de agarrar y ser lo suficientemente inteligente, de poder ver los potenciales o las necesidades o la falencia del otro para poder cubrirlas, para poder jugar con eso, hay que dedicarle tiempo. Entonces no todos tienen esa quizás formación o educación de saber identificar este tipo de cosas y poder trabajar. Entonces ahí es cuando surge de pronto, yo a veces me imagino esto, ¿no? Quizás en un contexto de iglesia, un joven que se está levantando como líder, que tiene buenas ideas, pero a veces sus ideas van en contra de la práctica que hemos tenido siempre en la iglesia y empieza el choque, ¿no? Entonces uno no tiene la tolerancia de aguantarse sus ideas, ni tampoco la inteligencia de saber, ok, raíz de amargura, no sé, yo escucho una raíz de amargura. Por ahí estoy escuchando. Y entonces vos dices, ok, mejor cállate. Quédate ahí sentadito o has considerado ir a la otra congregación que está en el otro lado de la ciudad. Oye, a mí me han sugerido tantas veces. Ok, pero entonces cacho la idea. Tolerancia y cierto tipo de inteligencia emocional para poder llevar adelante. Pero llega un momento donde... Pero yo cacho eso muy bien dentro del contexto de iglesia, del ministerios, del contexto cristiano. Dentro de empresa eso no es algo tan valorado. Es más bien lo que tú decías, ok, si no hay clic con el equipo, si no funciona, pues chao. Y yo creo que está bien, en cierta medida, dentro de un ambiente de empresa. Pero en la iglesia... Eso iba a decirte, o sea, ¿hasta qué punto yo digo, ¿sabes qué? Me tienes podrido tu liderazgo, no me dejas hacer nada, me voy. ¿A qué punto? ¿Hasta cuándo tengo que decir? Ya sea con un líder arriba o con alguien de abajo de tu equipo, que te está echando piedra todo el tiempo y dices, ve, cortamos por lo sano, no eres más parte del equipo y ya. Yo creo que en el caso de la iglesia tenemos que mirar el liderazgo de Jesús porque estamos en ese contexto. Y Jesús tiene un grupo y Jesús tiene una pandilla de 12 locos donde ahí había revolucionarios, celotes que cazaban romanos para cortarles el cuello, cobradores de impuestos, pescadores impulsivos, los conservadores, como Pedro, los conservadores, Santiago, Juan y Jacobo, que tenían un temperamento, y gente con la que Jesús decía, ok, vamos a hacer equipo, ustedes van a ser mi grupo más cercano, con ustedes vamos a ir a liberar endemoniados y todo eso, pero antes de eso tenemos que irnos a orar, así que vámonos a la oración. Y Jesús se iba al Getsemaní, ahí al Monte de los Olivos a orar, y a los 5 minutos Pedro, Juan y todos estaban
en Dormidísimo. profundo sueño. Sí, porque Jesús también dijo de ellos, ¿hasta cuánto lo voy a soportar? Claro, entonces Jesús les dice, no pueden orar ni siquiera 5 minutos. Sí, o sea, Diosito mismo no les aguantaba, loco. no pueden ver, no pueden ver lo que yo veo, o sea, y les dijo, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? Esto. Sin embargo, uno ve en el liderazgo de Jesús el proceso de liderar y el arte de liderar, de cómo convertir a un Simón llevado por el viento a que se vuelva a la roca, firme, aguantándole todas las cosas, ¿no? Los cortes de oreja, la negación y todo eso, al punto de que Pedro en Juan 21 hay el episodio donde Pedro dice, bueno, yo negué a Jesús, corté una oreja, hice todo esto, yo me dedico a lo mío, me vuelvo a pescar, y se sube a la barca y se sube y se va a pescar. Y el resto lo sigue. Entonces, Pedro tenía cierto liderazgo, influencia sobre el grupo, porque la gente decía, sí, vamos todos nomás, vámonos al mundo todos, y con Pedro se iban a la barca. Y Jesús vuelve a la orilla en Juan 21 y nuevamente les hace la pregunta con el mismo milagro que los llamó, los restaura y los restituye en el ministerio, porque les dice, ¿pescaron? No hemos pescado, lancen la red del otro lado. Y sacan, ¿no?, esta red de peces que esta vez ya no se rompe. Y empieza el diálogo, ¿no?, con un Jesús que, llegando a la orilla, Jesús ya tenía listo el desayuno. Sí. Así deberían ser los líderes. Tener listo el desayuno, todo eso. Líderes que nos escuchan, tengan un desayuno. Y le empieza a decir a Pedro, me amas, sí, Señor, te amo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Para qué te llamé, Pedro? Aquí está. ¿Qué te tengo? Y Pedro, por eso sí, pero yo te negué, pero la oreja de este soldado no sabemos ni dónde quedó. Y que, Pedro, ¿para qué te llamé? Ven. Y vemos un Jesús que tolera, vemos un Jesús que forma, que tolera, que educa, que empodera, porque al decirle, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo está posicionando. O sea, y eso muchas veces es una falla de liderazgo eclesial. Nosotros queremos que los líderes sean los que van a la vanguardia, en el caso de los jóvenes, que los jóvenes sean el futuro. Pero no los empoderamos a los jóvenes. Les decimos, sí, es una especie de libertad condicional. Entonces, queremos que ellos sean la futura iglesia, pero queremos que se vistan como nosotros nos vestimos. Como Lutero. Que hablen en Reina Valera del 60. Pero lo que pasa es que a veces la escuela dominical, y me voy a meter en un problema acá, a veces la escuela dominical y el grupo de jóvenes es una práctica o un ensayo para que en algún momento asuma el liderazgo de la iglesia de adultos. Porque a veces tenemos ese concepto, ¿no? O sea, la persona, ok, sí, el hermano quiere servir, pero dejémosle que predique en el grupo de jóvenes para que se foguee. Para que se foguee. O sea, ahí practica. Pero, ok, le estás dando algo mediocre a los jóvenes y vas a darle... Y además no todos los líderes son Jesús, loco. Sí, muy lindo Jesús. Que, no, sí, pero ustedes hablaron de la iglesia, yo les hablo de Jesús. Ustedes son los ateos. El tema va, cierro con el tema de Jesús. ¿Por qué este modelo? Jesús inserta un componente en el liderazgo que es esta paternidad de Dios, que no tiene que ver con un tema de género, sino es un ecosistema. Jesús crea un ecosistema de paternidad donde dicen, ok, aquí nos podemos equivocar, aquí nos vamos a arreglar, aquí nos vamos a ajustar, pero aquí también vamos a restaurar, vamos a restituir. Ahora, en lo que tú dices con el tema de los jóvenes, sí, ha sido... Y todavía en este siglo sigue siendo una tradición que el líder, el recién graduado del seminario o el que está cursando el seminario vaya hacia los niños, vaya hacia los jóvenes para que se foguee. Y generalmente esos líderes crecen con una visión torcida de lo que es el ministerio de liderazgo porque usan de plataforma o de trampolín estos ministerios. Jóvenes, niños, etc. Entonces, de entrada le estás dando una lectura de que este es el ministerio... No, la última rueda del coche, el que no vale la pena. Pero el discurso en el púlpito es otro, ¿no? La nueva generación, queremos alcanzar a las nuevas generaciones. No empata. Pero no conecta justamente con lo que en la práctica muchas veces se hace. Entonces, sería bueno que el pastor principal, que debe ser el primer pastor generacional, ¿no?, de su iglesia, el que está realmente con un pensamiento hacia la nueva generación, reconozca un liderazgo que
tiene ese llamado o que tal vez tiene esa intención de liderar jóvenes y que no lo va a hacer por hobby o que no lo va a usar como trampolín, pero proponerlo desde arriba, decir, ok, esta es realmente el banco o la nueva iglesia, queremos realmente que sea el futuro, pero eso quiere decir que inviertas en ese líder, que inviertas en esos ministerios, que te dediques a esos ministerios, porque las iglesias que no tienen la visión generacional envejecen y mueren. Claro. O sea, envejecen y mueren. Las iglesias que realmente tienen una visión generacional, ¿qué es lo que sucede? Generan un movimiento, ¿no? Naranja. Y mantienen ese movimiento y mantienen un engranaje que de vez en cuando tienen que revisarlo y hacer cambios y todo, pero no llegan a esos estados como monumentos. Claro. Donde ya la visión de la iglesia está enfocada a la estructura. Y peor, porque eso ya después te lleva al museo, donde ya va muriendo, ¿no? Y las iglesias a veces tienen que morir para darse cuenta. Y hay muchas iglesias cerradas por eso. En el caso del liderazgo eclesial o de las relaciones de lo que somos como un cuerpo dentro de la iglesia, creo que la honra siempre va a ser la plataforma para percibir cuál es la etapa en la que Dios me está permitiendo servir, ejercer un llamado, aprender dentro de la iglesia. O sea, y el tema de la sujeción viene por tener claro ese concepto de la honra. Pero la honra no es igual a atarse a. Y muchas veces confundimos honrar a la autoridad con atarnos a las formas muchas veces de esa autoridad. Pero ahí tiene que ver un poco con el valor de ir y decir, ¿sabes qué? No te voy a faltar el respeto, pero no estoy de acuerdo y simplemente prefiero no. Sí, entonces eso que tú acabas de decir se llama madurez. Y es simplemente... ¿Qué te falta? Nelson dijo algo que tiene que ver con madurez. Tiene que... Se da un momento en el que tú entras en una etapa en la que sabes, estás consciente del valor que tienes, pero también del valor que tiene la otra persona, de la autoridad que tiene la otra persona, de la posición que tiene la otra persona, de la honra que debe esa persona, pero que eso no debe impedir que haya un diálogo y que muchas veces esa persona tenga que escuchar algo que tal vez nadie le ha dicho. El tema es que a veces no queremos tener esas discusiones. O sea, no es el tema de que vamos ahí con ese lenguaje, oh, gran líder, no, vengo ante ti. Oh, Buda. Oh, gran maestro. Tanto líderes como las personas que están bajo un liderazgo muchas veces no quieren entrar en discusiones de conflicto. Entonces, generalmente a mí, por ejemplo, mi esposa puede decir, a mí me encanta estar en una mesa de conflicto, porque el conflicto no es el problema, pero muchos líderes evaden las discusiones o evaden por no tener esas mesas de conflicto. O sea, vos estás en conflicto con tu esposa por el gato, porque se lo toman a personal. Entonces hay ese problema que muchas veces tú le vas a decir a algún líder y ese líder no tiene la capacidad para dejar eso ahí en la mesa, sino que se lo lleva en la mente, en el corazón y te dice este rebelde, traicionero, lo hace personal. Entonces, cuando las partes lo hacen personal dentro del equipo, se rompe toda línea de comunicación. Porque nunca van a apuntar a resolver el conflicto, van a apuntar a las personas. Entonces se van a sentir traicionados, vulnerados, van a sentir que el uno es injusto con el otro, van a sentir que están traicionándose, qué sé yo, que no hay lealtad. Y es simplemente una idea creada porque no ha habido una madurez de dejar ese conflicto en la mesa y resolverlo. Claro. Decir, ok, o sea, tenemos esto, o sea, tú te sientes realmente bien aquí, crees que este es tu lugar, y tú tienes que ser muy claro para decir en algún momento no. Pero el problema, lo que sucede es que muchas veces dices, sí, yo creo que Dios me tiene aquí con un propósito, y tal vez Dios te está diciendo aquí, sal de aquí, o sea, porque sí, tal vez no es ya, la etapa se cumplió, y tú tienes que tener esa capacidad para reconocer si se acabó, o sea. Y esto no quiere decir dañar al otro, ser injusto. Es un tema de etapas. Pero otra vez ahí entra el tema de inteligencia emocional. Sí. Y creo que tiene que ver con tema de madurez. Es decir, no es un tema de me voy porque no me paran bola, sino más bien de, ok,
entiendo que no es mi lugar, que no aporto, que no me aportan. Y cuando logras salir con bandera blanca, entonces, Por la puerta grande. Sí, entonces creo que es una buena señal de que hay un buen proceso detrás de ello. Pero para ello se requiere inteligencia emocional y se requiere madurez. Sí, se requiere la capacidad de poder absorber golpes muchas veces. Y eso es lo que muchos equipos no tienen. Y es que la gente está hipersensible. Entonces generalmente la gente es que no quiero que me digan nada, no quiero los líderes, no quiero que cuestionen mi autoridad. El otro es que yo quiero que me hagan caso, quiero ser la última Coca-Cola del desierto. Y en esa línea no se puede tener un equipo, no se puede liderar, porque los equipos necesitan el conflicto. No es que van a tener conflictos, necesitan los conflictos para a partir de los conflictos desarrollar bases firmes y sinergia, capacidad de resolverlos, capacidad de decisión, capacidad de respuesta, tantas cosas. Pero en las iglesias a veces se le teme al conflicto. Claro. Se le teme al conflicto. Entonces, es que no es de Dios. Pues. Sí, no. Si levanta un poquito la voz el pastor, ya el otro se resiente. Si el pastor o el líder escucha que la otra persona le dice algo como que no va de acuerdo a su pensamiento, también se siente ofendido. Javi, es que en la sociedad de hoy todo el mundo se resiente por todo. Sí, cierto. Sí, discúlpenos, por favor. Sí, por si acaso. No sé por qué, pero no sé por qué, porque como por todo se ofenden. Todos son ofendidos. Pero entonces, Javi, ¿dirías tú entonces que en nuestros equipos necesitamos personas difíciles o conflictivas? Todos somos conflictivos. No en el sentido de pelear por pelear, sino de buscar la voz de cada quien para el equipo. Los equipos, el líder debe abrazar la diversidad de un equipo. Y eso es clave. Porque no todas las personas dentro del equipo les gusta entrar en discusión. Pero si son parte del equipo, van a tener que ser parte de esa reunión. Qué bueno, a mí me encanta entrar en discusión. Tienen que ser parte de esa reunión. Entonces hay mucha gente que a mí me ha dicho en equipos de trabajo que me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me gusta cuando ya las cosas se encienden. Le digo, aquí nada se ha encendido, todo se quedó en la mesa. Es que me cuesta, me siento mal. Y hay que ir enseñándole a estas personas que la discusión en un equipo no necesariamente es un ataque. Que las críticas dentro de una mesa de resolución de conflictos tienen que ver con una construcción para un futuro, para las decisiones. Entonces busquen discutir, pero busquen también la solución. Sí. Ahora, yo te digo personalmente, a mí sí me gusta tener personas que sí, con las que yo puedo discutir, que me van a decir, cuando yo propongo una idea me van a decir no, pero me van a argumentar ese no. Sí, pero puedo ser un líder. Pero que por eso estás aquí. Me van a decir esto. O sea, yo prefiero tener esas personas. La Biblia te dice que es mejor el amigo que te hiere, ¿no? que el otro, que el que te adula y ven que soy un buen amigo, por la espalda te está... Somos un excelente amigo, loco. Te hemos herido tanto, pero por tu bien. Por tu bien. Sí. Los equipos necesitan ese tipo de personas. Ahora, hay líderes que están al frente de equipos que esos propios líderes no tienen necesariamente esa capacidad de discusión. Pero dentro de ese equipo tienen una persona así. Y hay que identificar. Y el líder que lo puede identificar tiene que ser muy diestro en utilizar esta fortaleza de esta persona y decir, ok, a través de él tal vez yo voy a poder generar una mesa, una lluvia de ideas, una mesa de conflictos para que los otros puedan pensar, discutir y todo eso, porque tal vez te cuesta a ti. Claro. Pero ya son temas de madurez, de inteligencia emocional, porque tú tienes siempre, si vas a liderar, tienes que estar consciente de todas las deficiencias de carácter, empezando por uno, sí, y de todas las que están en la mesa. La misión clave de todo líder es formar otros líderes. Y eso también es madurez, porque lo primero que debe hacer un líder es identificar quién va a ocupar su lugar. O sea, ¿yo no tengo que morir en el púlpito? No, claro. El trabajo de todo líder es quedarse sin trabajo. Es que sí. Por eso Macri es un líder. Sí. Vos podrías morir en el púlpito si te subes al púlpito y te caes. En un púlpito chiquitito me quiero morir yo. Okay. Sí, porque lo que pasa es que muchos líderes
no están empoderados de un cargo, sino que están entronizados en un cargo. ¡Toma! Y esto no tiene que ver con faltar el respeto a la autoridad, no, sino que el líder que no forma un líder que va a ocupar su lugar y que tampoco le pone un plazo a eso, lo que va a generar es un desgaste en su liderazgo y va a generar un desgaste en su comunidad, en su equipo de trabajo, en su congregación, en su compañía, lo que sea, va a generar ese desgaste. El que no sabe reconocer la etapa, cuando ya su etapa realmente pasa de estar al frente a tal vez acompañar al nuevo líder, a la nueva persona que está al frente. Entonces, el líder que no forma al siguiente y no le pone un plazo fijo a eso y no acompaña luego al nuevo líder, simplemente va muriendo. Va muriendo y va hundiéndose con el barco, que es otro problema. Entonces, la gente va a reconocer. Porque llega un momento que por más declaración de visión que tú tengas pegada en una pared, la gente va a reconocer un liderazgo en desgaste. Y van a empezar a saltar del barco como que sálvese quien pueda. Entonces la gente, tú vas a ver que se te va la gente y que todo esto. Y lo que está sucediendo es que tal vez tú no estás consciente, o tal vez estás consciente de que ya tu etapa es momento de acompañar al nuevo líder. Cambio. Es momento del recambio, pero estás aferrado porque tienes miedo de que tal vez pierdas el trabajo. Pierdas el trabajo o no o lo esa que, posición de autoridad, lo de que, poder. lo que quisiste hacer no se cumple en el tiempo, que se haga un cambio. Tiene que haber cambio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, si tú has formado a otro líder para que ocupe tu lugar, sí, tienes que ser consciente que habrá un estilo diferente, pero que hay ese parte de la esencia del pensamiento, de los fines últimos, se van a mantener si tú acompañas bien ese proceso. Entonces tú dices, ¿hasta cuándo yo tengo que ser enseñable? Toda la vida tienes que ser enseñable. Hasta que crezcas. Tienes que ser enseñable. Ah, claro, las niñas se pusieron. Se quedó, estuvo buena. Ahora, Pero es por mi bien. Eso es maldad pura.